¿Por qué los demonios pidieron entrar en los cerdos? El primer encuentro entre Jesús y Satanás muestra cómo Jesús supera las tentaciones, según Mateo 4:1-11. Su victoria continúa cuando invade y vence dos dominios clave de Satanás: el mundo espiritual, al ejercer autoridad sobre los demonios en Mateo 8:28-34, y el mundo de la enfermedad, al sanar a un paralítico en Mateo 9:1-8. Después de calmar milagrosamente la tormenta, Jesús y sus discípulos continuaron su travesía por el mar de Galilea. En el siguiente episodio, descrito en Mateo 8:28-34, solo se menciona a Jesús, sin referencias a sus discípulos. Al llegar a la otra orilla, en la región de los Gerasenos, Jesús encontró a dos hombres poseídos por demonios que salían de las tumbas. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Gritaban: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Cerca de allí, una gran piara de cerdos estaba pastando. Los demonios suplicaron a Jesús: si nos expulsas, déjanos ir a los cerdos. Jesús les ordenó: vayan. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, que corrieron desesperadamente por la pendiente hasta caer al lago y ahogarse. Los cuidadores de los cerdos huyeron y fueron al pueblo a contar lo sucedido, incluyendo lo que ocurrió con los hombres que habían estado poseídos. Al enterarse, toda la gente del pueblo salió a ver a Jesús y al encontrarlo, le pidieron que se fuera de su territorio. Mateo sigue enfocando nuestra atención en Jesús al plantear la pregunta desconcertante: ¿quién es este hombre? Cuando llegan al otro lado, en la región de los Gadarenos, entran en la Decápolis, un área mayormente habitada por gentiles, como lo demuestra la presencia de cerdos, animales impuros según la ley judía. Allí, Jesús encuentra a dos hombres dominados por fuerzas demoníacas que salen de las tumbas. Un relato similar al que presentan Marcos 5:1-20 y Lucas 8:26-39. En el relato de Marcos, Jesús llega a la región de los Gerasenos, donde un hombre poseído por un espíritu impuro se acerca a él desde las tumbas. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía controlarlo, ni siquiera atándolo con cadenas. Aunque muchas veces lo habían sujetado, rompía las cadenas con violencia, destrozaba los grilletes y nadie tenía la fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las tumbas y las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, corrió hacia él y se arrodilló, clamando con voz fuerte: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Esto ocurrió después de que Jesús le ordenara al espíritu impuro que saliera de él. Jesús le preguntó su nombre y él respondió: Legión, porque eran muchos los espíritus que lo poseían. Entonces, los demonios le rogaron a Jesús que no los echara fuera de la región. Cerca de allí, en la ladera de la colina, una gran piara de cerdos estaba pastando. Los demonios suplicaron entrar en los cerdos y Jesús se lo permitió. Los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y toda la piara se precipitó por la pendiente hasta caer en el lago y ahogarse. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en el pueblo y los campos cercanos, atrayendo a una multitud que fue a ver lo que había pasado. Al llegar, encontraron al hombre que había estado poseído, vestido, tranquilo y en su sano juicio, lo que les llenó de temor. Los testigos del evento compartieron con los habitantes del pueblo la transformación del hombre que antes estaba atormentado por demonios, así como el destino de los cerdos. Posteriormente, los lugareños comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su territorio. Mientras Jesús se preparaba para subir a la barca, el hombre que había sido liberado de la posesión demoníaca le suplicó acompañarlo. Sin embargo, Jesús le dio otra instrucción diciéndole:
Vuelve con tu familia y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho por ti y la misericordia que ha tenido contigo. Entonces, el hombre se marchó y comenzó a proclamar en toda la Decápolis las maravillas que Jesús había obrado en su vida, y todos los que lo escuchaban quedaban asombrados. Mientras tanto, grandes multitudes de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y las regiones al otro lado del Jordán continuaban siguiendo a Jesús. Antes, la zona era peligrosa debido al comportamiento violento de los dos endemoniados, lo que hacía imposible que los viajeros pasaran con seguridad. Su reputación y el temor que infundían eran bien conocidos entre la población local. Los demonios, al igual que Satanás, reconocieron de inmediato a Jesús como el Hijo de Dios, como se muestra en Mateo 4:3-6. Este reconocimiento, aunque venido de los demonios, demostraba que entendían que Jesús estaba comenzando a desafiar y derribar los dominios de Satanás en el ámbito espiritual. Más adelante, este título, Hijo de Dios, sería reconocido por los discípulos a medida que profundizaban en su comprensión de la identidad única de Jesús, revelada por el Padre como su Hijo amado, como se refleja en pasajes como Mateo 16:16, Mateo 14:33, Mateo 3:17 y Mateo 17:5. En Mateo 8:27, los demonios contrastan drásticamente con los discípulos en su reconocimiento de Jesús. Ellos entienden quién es, pero siguen siendo malvados por naturaleza. Conocer a Jesús y, aún así, rechazarlo y oponerse a Él es la esencia de la naturaleza demoníaca. La forma en que los demonios se dirigen a Jesús puede variar entre una actitud desafiante o temerosa, dependiendo de la situación. En Marcos 1:24, su pregunta refleja hostilidad y miedo. La expresión Hijo de Dios debe interpretarse en su sentido más profundo. Los demonios reconocen a Jesús no solo por sus milagros, sino también por su naturaleza divina y su misión como el Mesías. La pregunta que los demonios le hacen también sugiere su destino final de condenación y rechazo eterno, como se menciona en Judas 6. Al formular esta pregunta, admiten que Jesús es el juez designado que, en el tiempo determinado, ejecutará este juicio divino, subrayando la profundidad del título Hijo de Dios. El hecho de que Jesús limite su actividad antes del tiempo fijado indica que la expulsión de demonios es una señal de la cercanía del reino de Dios. Estos espíritus malignos parecen tener plena conciencia de que su juicio, junto con el de Satanás, tiene un momento establecido, pues claman: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Su conocimiento de esta línea temporal sugiere la inminente llegada del reino y la inminente derrota de los dominios de Satanás. A pesar de que el juicio final se cumplirá con el regreso glorioso de Jesús, como se menciona en Mateo 4:17 y Mateo 12:28-34, los demonios le suplican que conceda su petición, y Él se la concede. Al recibir el permiso de Jesús, los demonios salen de los hombres y entran en los cerdos cercanos. Esta transferencia provoca que los cerdos se vuelvan incontrolables y se precipiten por un acantilado hacia el mar de Galilea. Irónicamente, en su intento de evitar la condenación eterna, los demonios causan la destrucción inmediata de sus huéspedes temporales. Al permitir esto, Jesús cumple un propósito estratégico, ya que demuestra visualmente su poder soberano sobre las fuerzas del mal, en línea con su misión de proclamar y manifestar el reino de Dios. En primer lugar, este acto liberó a los hombres de la posesión demoníaca. En segundo lugar, los cerdos eran considerados impuros según la ley judía, lo que los convertía en un símbolo adecuado y un refugio apropiado para los demonios. En tercer lugar, conceder la petición de los demonios no alteró su destino inevitable en el juicio final. Por lo tanto, Jesús accedió a su petición, permitiendo que sirvieran a su propósito.
Es importante señalar que al hacerlo, Jesús no cometió ningún pecado. Por el contrario, la confrontación de Jesús con Satanás en el desierto fue completamente diferente. Si Jesús hubiera cedido a las tentaciones de Satanás, habría desobedecido a Dios. Por ello, Jesús respondió a Satanás con las Escrituras y resistió sus tentaciones. Esto subraya una diferencia clave entre ambas situaciones. La petición de los demonios en Mateo 8 no tentó a Jesús a pecar, mientras que las tentaciones de Satanás tenían precisamente ese propósito. Los demonios pidieron ser enviados a una piara de cerdos cercana, lo cual los judíos, que consideraban a los cerdos como impuros, encontraron apropiado. Jesús ya había advertido a sus discípulos sobre la importancia de no dar lo sagrado a lo impuro, como se menciona en Mateo 7:6. Pedro describe a los falsos profetas como aquellos que regresan a su vida de pecado, según 2 Pedro 2:22. Sin embargo, los cerdos en la orilla oriental del mar de Galilea no eran salvajes, sino que se criaban para el comercio en una zona dominada por gentiles. Los dueños de la piara sufrieron grandes pérdidas debido a la destrucción de unos 2,000 cerdos, una cifra mencionada por Marcos en Marcos 5:13. La petición de los demonios de entrar en los cerdos también tenía un propósito más siniestro. Los demonios buscan causar sufrimiento y desorden en la creación de Dios, además de aumentar la oposición contra Jesús a medida que invadía el territorio de Satanás, como se ilustra en Mateo 17:14-20. La posterior muerte de los cerdos llevó a los gentiles de la región a pedirle a Jesús que se marchara, según Mateo 8:34. Esta reacción pone en evidencia una trágica falta de prioridades, ya que lo ideal habría sido que celebraran la liberación del poder demoníaco. Sin embargo, como han señalado algunos comentaristas, a lo largo de la historia, la humanidad ha preferido rechazar a Jesús y aferrarse a lo material antes que aceptar la salvación espiritual. Jesús no eligió destruir a los demonios de inmediato, en cambio, permitió que el mal continuara temporalmente, esperando el momento de la restauración final de todas las cosas. Mateo no detalla el desenlace de la historia, pero tanto Marcos como Lucas relatan que el hombre liberado de la posesión demoníaca le suplicó a Jesús que le permitiera seguirlo. Sin embargo, Jesús le dio una misión diferente: regresar a su hogar y contar a su familia las maravillas que Dios había hecho en su vida, según Lucas 8:38-39 y Marcos 5:18-19. El hombre, al ver la transformación de los discípulos junto a Jesús, deseaba imitarlos, pero Jesús lo envió a proclamar el mensaje en su propia comunidad. Mientras los 12 discípulos llevarían el mensaje a distintas regiones, este hombre gentil, ahora un discípulo, tenía la tarea de compartir la obra de Dios en su propio entorno. Sin embargo, la pérdida masiva de los cerdos reveló la decadencia moral de la zona, donde los habitantes valoraban más su ganado que el bienestar humano y preferían sus posesiones terrenales antes que a su Redentor, como se indica en Mateo 8:34. Este versículo ilustra de manera conmovedora la naturaleza caída de la humanidad. Después de que Jesús expulsó a los demonios de los 2 hombres y permitió que los espíritus entraran en una piara de cerdos, que luego se precipitó por un acantilado y se ahogó en el mar, los pastores corrieron a contar la noticia en la ciudad cercana. La reacción de la comunidad fue de enojo hacia Jesús. Su principal preocupación no fue la liberación de los hombres, sino la pérdida económica y el impacto en sus negocios, priorizando su estabilidad financiera sobre su bienestar espiritual. Cuando Jesús se acercó a la ciudad, los habitantes le rogaron que se fuera de su territorio. Este episodio ilustra un error humano común: nuestra tendencia a estar cómodos con el pecado
y nuestra resistencia a aceptar la intervención divina cuando interrumpe nuestros placeres terrenales o nuestra seguridad económica. Aferrarse al pecado es extremadamente dañino, pero es una lucha con la que la humanidad se enfrenta constantemente. La conclusión de este episodio es especialmente reveladora. Subraya que el ministerio de Jesús se extendió más allá del pueblo judío y anticipó su acercamiento a los gentiles. También demuestra que la resistencia a las enseñanzas de Jesús trascendía las barreras culturales y raciales, dejando claro que la oposición no se basaba en la etnicidad, sino en la respuesta individual al mensaje de Jesús. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestra propia tendencia a resistir la guía divina cuando amenaza nuestra comodidad material o nuestro sustento. Este tema se repite a lo largo de las Escrituras, como en Mateo 6, 19 a 24, donde Jesús enseña sobre la imposibilidad de servir a dos señores, destacando la elección entre Dios y las riquezas. Esta enseñanza resalta el conflicto entre la lealtad al pecado y la búsqueda de la riqueza material que puede alejarnos de Dios. La historia de los Gadarenos, donde los habitantes prefirieron su economía basada en los cerdos en lugar de recibir a Jesús, ejemplifica un tema recurrente en la Biblia: la constante elección de los intereses mundanos sobre la justicia espiritual. En Romanos 12, 1 a 2, Pablo exhorta a los cristianos a no conformarse a los patrones del mundo, sino a transformarse mediante la renovación de la mente, permitiéndoles discernir la voluntad de Dios. Esto indica que resistir el pecado y experimentar una transformación espiritual son aspectos fundamentales de la fe. El acercamiento de Jesús a los gentiles, un tema central del Nuevo Testamento, se profundiza en Efesios 2, 11 a 18, donde Pablo explica cómo Cristo ha eliminado la barrera entre judíos y gentiles, formando un solo pueblo. Esta inclusión subraya la universalidad del amor y la misericordia de Dios, demostrando que la resistencia al mensaje de Jesús no depende del trasfondo étnico o cultural, sino de la disposición del corazón para recibirlo. Además, el relato en Mateo y los Hechos de los Apóstoles muestran que la oposición a las enseñanzas de Jesús trasciende las diferencias raciales y culturales, enfatizando que el Evangelio está destinado a todas las personas, no solo a los judíos. En Hechos 10, Pedro tiene una visión que confirma que el Evangelio es para todos, sin importar su origen, llamando a todos al arrepentimiento y a volverse a Dios. Así, el episodio de los Gadarenos, junto con otras enseñanzas posteriores, refuerza un principio cristiano fundamental: la salvación y la verdad divina están al alcance de todos. El principal obstáculo es nuestra propia renuencia a abandonar el pecado y aceptar a Cristo. Esta revelación invita a los creyentes a reflexionar sobre su vida personal, sus prioridades y lealtades, alineándolas con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Para concluir, te invito a reflexionar. ¿Cuándo sentiste por primera vez la presencia de Dios? Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte para más enseñanzas. Mira otros videos del canal para profundizar en tu fe. Que Dios te bendiga en tu camino.